Buenos días, mi nombre es Néstor Rodríguez, integro el equipo docente que viene llevando adelante la propuesta de sensibilización y capacitación por la cual venimos transitando. En el día de hoy es abordar el tema violencia basada en género y en particular violencia hacia las mujeres. Para eso vamos a repasar algunas conceptualizaciones, algunos autores también que pueden encontrar en la plataforma EVA y bueno, lo que es el marco normativo que regula las acciones del Estado para el combate y prevención de la violencia hacia las mujeres basada en género. Para arrancar, una de las cuestiones que es bien importante es tener en cuenta cómo se nombra el fenómeno, ¿verdad? Y cuál ha sido el tránsito por el cual nuestro país ha transcurrido en la visibilización del problema de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Es bien importante tener en cuenta esto, que cuando nombramos las cosas, también estamos atribuyendo determinados sentidos y representando el fenómeno desde un determinado lugar, ¿verdad? La representación que tengamos del problema va a condicionar fuertemente las acciones que se desarrollen. Cuando vemos el tema de la violencia hacia las mujeres o violencia basada en género, vamos a encontrar que existe un amplio abanico de nominaciones que se han construido en torno al fenómeno, que pueden agruparse por lo menos en dos categorías, ¿no? Un primer agrupamiento donde encontramos violencia conyugal, violencia en la pareja, doméstica, familiar, intrafamiliar. Este tipo de nominación tiene algunas características. En primer lugar, siempre cuando hablamos de la violencia que sufre determinado colectivo, no solo estamos definiendo también los sujetos que son más vulnerables a ese tipo de violencia, ¿verdad? Por la pertenencia a un grupo social generalmente subalternizado, discriminado, con una fuerte base de discriminación histórica, ¿verdad? Y por otro lado, también se definen ámbitos en los cuales esa violencia se produce, ¿no? Este primer agrupamiento que veíamos recién, ¿verdad? Que remite a un ámbito que tiene que ver con lo privado, ¿verdad? Y por otro lado, no visibiliza o no especifica la violencia hacia las mujeres, es decir, no delimita quién es el sujeto de la violencia que se padece, ¿no? Esos fueron algunos de los cuestionamientos que en la trayectoria que nuestro país hizo para la visibilización del problema se dieron en un primer momento, ¿no? Recordemos que en un primer momento el concepto que se acuñó fue el de violencia doméstica para definir algo que tenía que ver con la violencia que sufrían las mujeres, donde principalmente el ámbito estaba, o el ojo estaba puesto en el ámbito de lo privado. Hay un segundo agrupamiento que podríamos encontrar la violencia de género, femicidio, violencia machista o violencia hacia las mujeres específicamente basada en género, que son términos más abarcativos y ubican la problemática en el espacio de lo público aparte de lo privado, ¿no? Como vamos a ver, la violencia hacia las mujeres es una violencia que se perpetúa a lo largo de la historia, adquiere distintas formas de visibilización y se hace presente y se manifiesta en todos los ámbitos por los cuales las mujeres transitan en esta dimensión también, que como vimos en otro de los módulos, es relacional, ya que, como vamos a ver también, la violencia es ejercida principalmente por los varones. Vamos a partir, es importante en esto de lo que les decía, bueno, definir qué es lo que se entiende por violencia, ¿verdad? La violencia, como pueden ver en esta definición de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993, un instrumento internacional, ¿verdad? Al cual Uruguay adhirió, entiende que la violencia basada en género tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Ahí vemos esta cuestión de los distintos ámbitos, es decir, no es una violencia que se ejerce únicamente en el ámbito de lo doméstico, ¿verdad? Lo cual privatiza el fenómeno. Añade también el instrumento mencionado que la violencia física, sexual y psicológica
incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, instituciones educacionales y en otros ámbitos. Incluye también el tráfico de mujeres y la prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Vemos como también ahí las manifestaciones de la violencia se van ampliando y ya estamos hablando de otros tipos de violencia que no solo remite a lo físico, sino que implican otros derechos, otras vulneraciones de derechos de las personas que lo padecen. Es importante distinguir también lo que es violencia de agresividad, ya que muchas veces se utilizan como conceptos intercambiables cuando en realidad existen diferencias que son sumamente sustantivas para poder entender el fenómeno e incluso para poder entender también las particularidades de cada caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de un patrón de conducta abusiva que es ejercida de una posición de autoridad, ¿no? Ahí ya se introduce esta dimensión del poder. Es un desequilibrio de relaciones de poder. Para que se produzca un acto de violencia tiene que haber un desequilibrio de relaciones de poder. Si hay dos sujetos que se encuentran en paridad de condiciones, ¿verdad? Ahí muy probablemente podamos hablar de otras particularidades, de otros fenómenos, pero no tanto de la violencia. Cuando hablamos de violencia no es agresividad, no es conflicto de problemas de pareja, ¿verdad? Como se entendía en determinados momentos. La agresividad se expresa entre personas que están en un vínculo de horizontalidad, ¿verdad? También el acto es puntual, los roles y lugares ocupados en el vínculo son móviles, ¿no? Es decir, hay una persona que pueda tener mayor visibilidad en lo que tiene que ver con el ejercicio de la agresividad, mientras que otra no, entonces eso le produce movilidad. Y esto no quiere decir que no existan daños, ¿verdad? O sea, es importante también aclarar eso. En la violencia lo que hay es una relación de dominación de parte de un sujeto que ejerce la violencia hacia otro, ¿no? Eso es como un pilar fundamental para poder entender el ejercicio de la violencia. No hay ejercicio de violencia si no hay poder. Cuando analizamos los ciclos de vida de las mujeres, encontramos que las mujeres sufren distintas manifestaciones de violencia, en particular de violencia sexual, a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Que va desde el prenacimiento hasta el envejecimiento, ¿no? En este estudio se grafica claramente algunas de esas manifestaciones, ¿no? O sea, dentro de el prenacimiento, digamos, existe un determinado tipo de violencia, que es la selección, ¿no? Prenatal de acuerdo al sexo. Bueno, en la infancia, en la adolescencia y en la edad reproductiva. Y ahí vemos cómo la violencia es algo que acompaña y amenaza a las mujeres a lo largo de toda su vida. Existen dos factores que determinan la violencia de género hacia las mujeres: las normas, los valores y estereotipos que aprendemos desde la infancia como parte de la socialización de género, y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres que determinan una posición desigual en la distribución de poder. Para comprender la violencia de género se deben entender los procesos de socialización y construcción subjetiva generizadas, es decir, abre la interrogante de cómo nos construimos en sujetos de género, ¿verdad? También abre la interrogante acerca de cuáles son los mandatos que como varones y mujeres aprendemos a lo largo de nuestras vidas y cómo esos mandatos reproducen, ¿verdad? Y reproducimos en la cotidianidad de los ámbitos que nosotros nos movemos distintas formas de discriminación que se traducen en manifestaciones de violencia. Es bien importante siempre cuando se construye cualquier política pública poder representar el problema de determinada manera a los efectos de poder generar las acciones pertinentes para su atención. Una de las formas también para poder representar el problema tiene que ver con determinar cuál es la magnitud del mismo, ¿verdad? En Uruguay se han realizado dos encuestas
de prevalencia de violencia hacia las mujeres basada en género, los cuales arrojan datos verdaderamente reveladores, ¿no? La última encuesta que se hizo hace un par de años atrás daba cuenta de que el 76,7% de las mujeres de 15 años y más en Uruguay habrían sufrido algún tipo de situación de violencia basada en género, ¿verdad? Lo cual representa, y este número es alarmante, aproximadamente 1,1 millón de mujeres que reportan haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida en distintos ámbitos, ¿eh? Las mujeres de 24 años y más alcanzan que alcanzan el nivel terciario educativo, a nivel educativo, son las que declaran en mayor medida haber vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, ¿no? E identifican como los principales agresores, ¿no?, al sujeto activo de esa violencia, a los varones, ¿no? Esto, ligándolo con lo que hablábamos recién, nos abre la interrogante de cómo nos subjetivamos los varones y también cómo contribuimos nosotros a la erradicación de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? La violencia sexual es el tipo más frecuente de violencia reportada, ¿verdad? De todos los tipos de violencia que se pueden puntuar y que están definidas también en el marco normativo que vamos a ver a continuación. Uruguay, como les decía, ha transitado por un proceso legislativo que está reconocido como de avanzada a nivel regional e internacional. Muchas veces los procesos legislativos avanzan más rápido que los procesos sociales. Por primera vez en nuestro país, en la Ley de Seguridad Ciudadana del 95, se reconoce la violencia doméstica como un delito, ingresando en el Código Penal. Eso después se traduce en lo que es la ley de violencia doméstica. Ahí vamos viendo estas distintas formas de denominación que adquiere el fenómeno, ¿verdad? Donde también ahí se cuestionaba la imprecisión del sujeto que sufre la violencia, ¿verdad? Es decir, ese nivel de especificidad que es necesario determinar para visibilizar a los sujetos y sus derechos vulnerados, y el ámbito, ¿verdad? El ámbito es el doméstico, el reproductivo, el de lo privado. Y bueno, luego se avanza también en el reconocimiento de la violencia desde una perspectiva generacional, en donde se identifican distintas formas de violencia sexual comercial y no comercial contra niños, niñas y adolescentes y personas incapaces en el 2004, y llegamos hasta la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, la 19.580, que es aprobada en el 2017. Esta ley es bien importante que puedan leerla, que puedan tomar conocimiento. Es una ley extensa con un vasto articulado, ¿verdad? Es una ley integral porque define varias cosas, entre ellas distintos lineamientos, derechos, ¿verdad? Especifica en concreto cuál es el concepto de violencia hacia las mujeres basada en género. El sujeto de la ley son las mujeres, todas las mujeres, cisgénero, es decir, las mujeres biológicas, ¿verdad? Las mujeres transgénero, las mujeres trans, ¿no?, en ese gran paraguas que implica lo trans. Tipifica delitos, establece ámbitos en los cuales se produce el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, sacándolo del ámbito de lo reproductivo. Establece lineamientos y acciones para cada uno de los organismos del Estado también, eso es bien importante, ¿verdad? Y establece mecanismos, políticas integrales en estos planos: prevención, atención, protección, sanción y reparación. La definición de violencia que nos trae la ley es, es la violencia basada en género hacia las mujeres, como veníamos diciendo. Es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Implica toda conducta, ya sea en el ámbito público o privado, ¿verdad?, sustentada en una relación desigual de poder en base al género. Y tiene como objetivo menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Esta ley reconoce un
abanico muy importante de violencias, ¿no? Donde ahí podemos encontrar 18 manifestaciones de violencia que sufren las mujeres. Claramente se identifican los distintos ámbitos. Surge el acoso sexual callejero como una de sus manifestaciones también, la violencia política, la simbólica, e incorpora una mirada interseccional también al incluir la violencia por orientación sexual o identidad de género o expresión de género. Y acá me interesaba detenerme en particular en la definición de violencia en el ámbito educativo, ¿verdad? Es la violencia ejercida contra una mujer por su condición de tal en una relación educativa con abuso de poder, incluyendo el acoso sexual que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima y atenta contra la igualdad. Esto es bien importante porque en realidad uno de los grandes trabajos que hizo el movimiento de mujeres organizadas, de mujeres feministas de nuestro país, fue visibilizar aquellas manifestaciones de la violencia que eran capilares, dije, en el sentido de Foucaultiano del término, ¿no? O sea, son poco visibles, pero están ahí permanentemente, ¿no? Y forman parte de la cotidianidad o de lo que Luis Bonino Méndez, un psicoanalista argentino radicado en España, denomina como micromachismos también. Y acá en la bibliografía ustedes van a ver que hay una investigación de Roberto Castro, sociólogo que ha estudiado mexicano, que ha estudiado mucho el tema de género y violencia basada en género. Van a encontrar dos textos en la bibliografía sumamente recomendables para su lectura. Uno de ellos tiene que ver con cómo se reproduce las situaciones de violencia hacia las mujeres en la formación académica de médicos en México. Y este es un testimonio de una de las personas entrevistadas. Esta chica decía, hay una materia que se llama competencia comunicativa y hay un profesor que sí era así, de hecho nos pasaba y decía, todos íbamos a dar clase, pero si traíamos falda teníamos 10. ¿No? Casi ahora la interrogante si esto nos resulta familiar también en nuestro medio, en nuestro ámbito educativo, ¿no? Lo que dice Roberto Castro en esa investigación es que la reproducción de las jerarquías de género se produce también a través del currículum oculto que las instituciones educativas tienen, ¿no? En los espacios de aprendizaje formales, como veíamos en la viñeta anterior, ¿no? A través de la interacción cotidiana entre docentes y estudiantes, ¿no? Esto muchas veces es algo que aparece naturalizado, ¿no? Que o con una gran complicidad también del entorno, ¿no? O sea, para que se produzcan determinadas manifestaciones de la violencia, tiene que haber cierta complicidad que sostenga en el propio entorno, ¿verdad? Que no lo denuncia, que lo naturaliza, que lo toma como algo corriente. Para finalizar, es bien importante hacer algunas precisiones que tienen que ver con que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres basada en género, estamos hablando de una forma de discriminación y vulneración de derechos que atraviesa la vida de todas las mujeres. Desde distintas perspectivas puede ser comprendido también, porque no la violencia que sufre una mujer afrodescendiente va a tener también sus particularidades, donde se intersectan distintas formas de opresión y discriminación. Se sustenta la violencia hacia las mujeres en estructuras sociales y culturales, dentro de las cuales también están las propias instituciones, que contribuyen a perpetuar esas formas de violencia, y de ahí que es bien importante poder interrogarnos acerca de los mecanismos sobre los cuales se sustenta dicha violencia y cuáles son también esas formas más capilares, más micro en el vínculo cotidiano, ¿verdad?, que sostenemos entre varones y mujeres, que también perpetúan, ¿verdad?, esas situaciones de violencia.